Ahora accedió a venir al programa el doctor diputado nacional Brugué, presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara Baja Nacional, de la Cámara de Diputados de la Nación. Proviene de la democracia cristiana. La mayoría política partidaria lo convocó para componer una sociedad política de proyectos y aprobaciones desde Córdoba a través de Unión por Córdoba, pero el doctor Brugué, con una personalidad que ustedes conocen, ha elaborado proyectos y ha hecho exposiciones que sirvieron incluso para docentes universitarios aplicarlo, no como metodología, sino como una innovación, como una entrada a los temas que hacen a este y otras cosas. Yo me animé a molestarlo al doctor Brugué, de quien soy un expectante, porque ha presentado el más valiente de los proyectos últimos que se dan a través de esto de este tema, el aborto. Si bien es cierto que en la última semana Córdoba se vio mezclada con otro tema que hace un problema mitad de gobierno, mitad de familia, caso Hack, impera el tema del aborto en el orden nacional, con repercusiones internacionales, porque también cuaja en el tema la religión, ¿vio? El doctor Brugué presentó un proyecto, o está alimentando un proyecto para que usted pueda emitir opinión, yo también, constitucionalmente. Gracias por estar, doctor. ¿Es así? Sí, un gusto estar con usted en el Día de Córdoba. Para mí es un honor. Eleva un poco la voz, por favor. En el Día de Córdoba estar aquí es todo un honor, porque realmente el hecho de estar reflexionando sobre la inserción, la importancia y la influencia de Córdoba en la historia argentina es algo que me llena totalmente de orgullo, ¿no? Yo soy un producto de esta hermosa ciudad, monserratense, universidad pública, o sea que en definitiva es para mí todo un honor estar aquí. Y sí, en el tema este del aborto, cuando se planteó la discusión, yo desde un primer momento dije, bueno, ¿estamos nosotros los diputados y senadores nacionales con legitimación suficiente como para poder encarar una temática como esta? Pero no todo, doctor, ¿eh? Está bien, bueno, por eso yo me preguntaba eso, ¿no? O sea, me preguntaba, ¿estamos lo suficientemente legitimados? Yo en mi campaña, yo soy diputado nacional en las elecciones del 2015 y allí el tema no se trató, por lo tanto el que me votó a mí no estaba informado si yo iba a actuar de otra forma. También tocó otros temas muy espinosos, posterior a la campaña, que hacían a lo legal, que hacían a lo económico. Seguro. Ahora este es un aditivo. Es un aditivo. Entonces, en función de eso es que estamos trabajando desde la Cámara de Diputados una herramienta constitucional. El artículo 40 de la Constitución Nacional autoriza a preguntarle al pueblo en carácter vinculante sobre ciertas temáticas fundamentales o sobre leyes que estén en tratamiento, o proyectos de leyes que estén en tratamiento en el Congreso. En este caso, el aborto yo creo que tiene la entidad suficiente y bueno, y se ha visto, ¿no? O sea, la sociedad está dividida y cuando la sociedad está dividida yo me pregunto... ¿Pero todo el pueblo tiene autoridad intelectual para opinar en este tema? Hay que ilustrarlo, hay que informarlo. ¿Cuánto va a demandar, doctor? No, yo creo que con toda la movida que ha habido en los últimos meses, en donde muchos medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación de Buenos Aires, con diferentes matices han transmitido diferentes opiniones, yo creo que a fin de año podemos estar convocando al pueblo para que se pronuncie, ser las universidades, ser los políticos, ser los partidos políticos, ser las ONG, que tienen mucho activismo en este momento alrededor de este tema, de un lado y del otro, lo que puedan ilustrar a toda la población y en definitiva sea el pueblo el que decida si cambia un paradigma. ¿Cuál es el paradigma de la sociedad que se cambiaría con esto? Si estamos de acuerdo de que la vida empieza de la concepción, claro, o si empieza de las 14 semanas. O sea, cuando una mujer
se hace un test de embarazo, hay que decirle que no se sabe si está embarazada realmente, porque va a estar embarazada para la ley a partir de las 14 semanas. Hasta las 14 semanas, el estado que ella tiene puede disponer de ese estado, puede disponer de ese bien, cuerpo. Es la dueña de su cuerpo. Son dos concepciones de aquellos que opinamos de que no, que a partir de que se produce la concepción existe una vida y esa vida hay que protegerla porque la ley así lo establece. De las hormonas. Exactamente, y aparte porque la Constitución, en el artículo 75, inciso 23, dice que al niño hay que protegerlo desde el embarazo. Y cuando la Constitución habla de embarazo, no dice un embarazo desde la 14 semana, desde la segunda semana. El embarazo es un hecho único y excluyente que se da en un momento determinado. Entonces, cuando se habla de momento, el momento del embarazo es cuando se produce la concepción. Entonces, ante este cambio de paradigma, qué mejor que es el pueblo el que nos diga claro, pero... si quiere cambiar o no. Y con eso, ¿sabe qué? Sacamos de lado todas las connotaciones religiosas, morales, políticas, progresistas, individualistas. Sacamos todas esas concepciones que por ahí hacen las personas o las organizaciones para un lado o por el otro, metiéndole el mote a cada uno de los que tienen que resolver o los que tenemos que resolver y dejar que el pueblo sea el que resuelva. Mire, y esto no es una cuestión de lavarse las manos. Es decir, si la consulta popular está en la Constitución, ¿para qué tema está? Para este que sería fundamental. Sí, no, pero mi duda es la siguiente, doctor. No todo el pueblo está intelectualmente preparado para determinar si su postura es la valedera. Bueno, va a demandar un tiempo largo. Va a demandar que nosotros lo ilustremos. Yo creo que el pueblo hay que saberlo escuchar, hay que permitir que hable. Estos instrumentos están hechos para eso. Para ¿Quién lo acompaña en el proyecto, doctor? Hasta ahora, varios de los que son los diputados que votamos en contra, digamos, de la legalización del aborto, se han manifestado a favor. Hay varios senadores que hoy están discutiendo la temática, entre ellos el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Mera Dalmacio. Él está a favor del tema de llamar a consulta popular. El senador Snope también, que es, digamos, Guillermo Snope, que es... ¿Y orgánicamente partidos políticos, doctor? Y los partidos políticos en este tema es como que ha habido una transversalidad, ¿no es cierto? No podemos hablar que haya partidos políticos en donde haya posiciones firmes. Caso, la izquierda sí, o caso, bueno, la democracia cristiana a la cual yo pertenezco, por el hecho de que nosotros lo hemos tenido siempre en nuestra base de pensamiento pero pasaría político. A ser otro de los errores de las organizaciones políticas, no personalizarse filosóficamente con una postura. Bueno, eso sería interesante. Cuando se largue la consulta popular, hay que ver cómo se posicionan los políticos frente al pueblo. Sí, hay que ver quién le alimenta la consulta. Diferente es cuando uno toma posición. Mire, yo en el debate y en la votación escuché a diputados que decían que votaban por sus hijas. Y yo dije en el momento de votar que yo voto por el pueblo que me llevó ahí. A mí no me llevó mis hijos. Y yo voto pensando en la gente que me colocó en ese lugar. Claro, pero entonces, hablar en términos personales. Yo ahí no voté tampoco por mis convicciones, voté por lo que el pueblo me colocó allí y por lo que yo hice una interacción con el pueblo para saber cuál era mi electorado o qué pensaba mi electorado en esa línea. Por eso, ¿usted lo averiguó? ¿Qué piensa su electorado? Sí, por supuesto. Estuve haciendo consultas, pregunté, hicimos un montón de reuniones, tratamos de ilustrar, escuché todas las posiciones, las otras posiciones, yo las escuché respetuosamente, entendí de que no me daban elementos para variar la postura que uno tenía, pero, a ver, usted es un estudioso de este tema. Yo no quiero que, y lo digo en una nota que salió hace poco en un diario nacional, yo no quiero que en definitiva sean los jueces los que terminen diciendo si el aborto es legal o no en la Argentina. Yo creo que el pueblo lo quiero que lo diga. Y termino con esa línea, porque si no le estamos dando la responsabilidad ¿a quiénes? A 5 jueces. Le estamos dando la responsabilidad a 5 personas que tienen destacada realización política, mejor dicho, intelectual, científica y algunos hasta política, porque tenemos también expolíticos, pero 5 personas pueden decidir sobre 40 millones. Pero también esas 5 personas han perdonado a violadores, esas 5 personas han perdonado a asesinos, o sea que es todo discutible. Mi pregunta es la siguiente. La organización religiosa católica, apostólica, romana, tiene una postura. El judaísmo tendrá otra
los musulmanes tendrán otra. ¿Usted lo averiguó esto? Sí, por supuesto. Sí, sí. Hablé con los pastores, hablé con los sheiks, hablé con los arzobispos y cada uno me dieron su postura. Independientemente de lo religioso, yo voté por lo que entendía que era lo que valía constitucionalmente. ¿Y para qué reunió las opiniones? Porque era importante saber, porque el tema del aborto también hace a creencias religiosas. Y me sorprendió algunas posturas. Por ejemplo, la postura del judaísmo me sorprendió. Yo no pensé que tenían esa postura, que era una postura en donde ellos hacen prevalecer la voluntad de la madre, la voluntad de la mujer, y que, bueno, me dieron la explicación los rabinos. Los orientales rito melquita también. Por eso, me sorprendió, no lo conocía, pero me ilustré y me di cuenta. De hecho, en la Cámara de Diputados, absolutamente todos los diputados de extracción judía votaron a favor del aborto. ¿Qué se viene, doctor? Y esperemos a ver qué es lo que sucede en Senado, cómo avanza el tema, para ver si realmente se habilita esta situación. Yo creo que con esto el pueblo va a poder saber bien si quiere tener este nuevo modelo, estas nuevas posibilidades. Argentina no está incumpliendo ningún tratado internacional, eso es falso, porque nosotros pertenecemos al Pacto de San José, Costa Rica, a la Convención Americana, que está firmada por 33 países, y de esos 33, solo dos... a la gente, este tema. En este tema del aborto. No en lo económico, no. Solo dos países tienen legalizado el aborto, de esos 33, que son Estados Unidos y Uruguay, y diríamos 2,5, porque la Ciudad de México también lo tiene. Pero el resto no, o sea que hoy no estamos incumpliendo nada a nivel internacional. Eso que dice, no, porque Argentina está violando los tratados, no estamos violando ningún tratado. Acá lo que tenemos que saber es lo que piensa la gente. Yo quiero saber lo que piensa la gente. ¿Y la Corporación del Derecho, los abogados, qué le dicen? Hay abogados que me han manifestado que están en contra, entienden que es inconstitucional. Están en contra de la legalización, inclusive han planteado ya formalmente una presentación en el Senado. Hay 1.800 abogados que con su firma y muchos de destacadas. Ahora, paralelo a esto, doctor, claro, ¿no se hace ya imprescindible la educación sexual? Ni dudarlo. Acá nosotros lo que hemos dicho siempre es que el aborto es el final de la película, ¿no? Porque primero hay que transitar la educación sexual. Claro. Segundo, los métodos anticonceptivos. Yo estoy de acuerdo con los métodos anticonceptivos, salvo aquellos que sean abortivos, pero yo estoy totalmente de acuerdo. La contención de la mujer embarazada. Hoy no tenemos, salvo en Córdoba, que se ha venido trabajando. Eso deben hacer de la conducta familiar, doctor. Familiar y el Estado presente. Perdóneme. El Estado presente. La permisividad de mamá y papá con la nena que vuelva a cualquier hora también incide en esto. ¿Juega a favor de la conducta de la nena o no? Obviamente que las costumbres a veces no se cuentan con una familia que pueda contener a esas personas, por lo tanto el Estado no puede estar ausente, y el Estado está ausente. Entonces, después de transitar todo eso, recién hablemos del aborto. Incluso en aborto en situaciones excepcionales que hoy están previstas, como en el caso previsto en el Código Penal, en donde cuando el embarazo se produce de una violación o cuando el embarazo, digamos, pone en peligro la vida de la madre, ¿no? Me están haciendo señas, doctor, pero para ir resumiendo, ¿va a haber consulta popular sobre el tema? Yo creo que sí, porque la situación ha llevado a tal punto... punto... ¿Le van a dar los tiempos para instruirla a la gente sobre el tema? Yo creo que también que sí, porque ha sido un tema que se ha venido hablando durante todo este año. La presión sobre el presidente de la Nación es muy grande, porque el presidente va a decidir, si sale del Senado, tiene que decidir si promulga o veta. Y no puede quedar la voluntad de este tema en manos ni de una persona, el presidente de la Nación, ni de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad. El que tiene que pronunciarse es el pueblo. Damos vuelta a la hoja, la última pregunta. Como presidente de la Comisión de Comunicaciones, ¿qué me cuenta? Mucho. Este segundo semestre estamos tratando 3 leyes fundamentales que hacen una a la responsabilidad de los proveedores de Internet. Fíjese usted este famoso tema de las noticias falsas, del avance sobre la intimidad, de los percances que ha tenido Facebook, la red social Facebook en los últimos tiempos. No hay una normativa que contemple la responsabilidad. Eso lo vamos a trabajar. Ahora, esto no nace desde la permisividad y el ocio de las reparticiones que deben controlar el permiso al aire, las radios truchas, a donde hay 4 radios, por ejemplo, cumpliendo con la ley, 4, y hay 46 que no lo cumplen y siguen funcionando. Es así. ¿Por qué? Porque el padrino de esa trucha es un político de barrio. No, hay ausencia del Estado en eso, hay ausencia de control.
Hay ausencia de inversiones. Bueno, porque usted es presidente de una comisión, por doctor. supuesto, el ANACOM constantemente nosotros le hacemos denuncia, al ANACOM constantemente le hacemos pedido de informe de a ver de qué manera están regularizando el uso del espectro, que es el espectro, digamos, del Estado, y lo va licenciando o concesionando según las posibilidades y las características. Y eso, por supuesto, exigimos que haya control, porque así como hay gente responsable, hay gente irresponsable que se mete en el espectro y que no cumple las leyes. ¿Qué se viene para usted en el orden personal como político? Yo creo que se viene necesariamente un acuerdo político, al cual se resiste muchísimo el entorno de Macri, especialmente Marcos Peña. Me parece que si no logramos ese acuerdo político, no va a haber plata que alcance para hacer salir a este país de la situación. ¿El acuerdo político basado en qué? El acuerdo político basado en aspectos fundamentales. Primero, en determinar cuál es el rumbo económico de la Argentina. El rumbo económico de la Argentina sigue siendo incierto, no sabemos si vamos. Segundo, el determinar cuáles van a ser las pautas para el crecimiento del trabajo, en qué se va a invertir la plata que está mandando el fondo, no solamente para cubrir los huecos financieros, sino también el establecer programas que permitan la producción. Y el tercero, ver cómo contenemos la pobreza. La pobreza sigue creciendo y es sumamente grave que un país que puede dar alimento a 300 millones de personas tenga un alto índice de pobreza. Y este asesor extranjero que determina sobre las necesidades y las posibilidades de soluciones de los argentinos, ¿qué opina? ¿Qué le dice en el barrio cuando una persona es manejada por otra? La culpa no la tiene el chancho, sino quien le da de comer, ¿no es cierto? Entonces este asesor está en la medida en que alguien lo escuche. Durán Bárbara en Ecuador, la democracia cristiana está en Ecuador, nosotros pertenecemos a un partido internacional, tenemos nuestros pares, nosotros tenemos nuestros pares en Ecuador, y cada vez que yo digo lo que estaba haciendo Macri me dicen es Durán Bárbara, es Durán Bárbara. Como que ya lo conocen, sí, cuáles son sus métodos, cuáles son sus técnicas y qué ha llevado al fracaso, como por ejemplo de un presidente como el presidente Bucaram en Ecuador, ¿no?